El fin del mundo es un tema que ha intrigado a la humanidad durante siglos. La Biblia nos proporciona pistas sobre este evento en Mateo capítulo 24 versículos 3 al 14, donde Jesús habla sobre los signos de los tiempos. Los discípulos de Jesús le preguntaron sobre el fin del mundo y el cumplimiento de las Escrituras en Mateo capítulo 24 versículo 3. Querían saber cuándo ocurriría el fin de la edad actual. Jesús respondió con una serie de advertencias y signos que precederían al fin del mundo, como guerras, terremotos y persecuciones en Mateo capítulo 24 versículos 4 al 8. Jesús también advirtió sobre el engaño y la apostasía en los últimos días en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, donde se menciona la rebelión contra Dios. La Biblia habla sobre la venida del anticristo en 1 Juan capítulo 2 versículo 18, quien se opondrá a Cristo y engañará a muchos. Jesús enfatizó la importancia de estar vigilantes y preparados para su regreso en Mateo capítulo 24 versículos 42 al 44, como un siervo fiel que espera al amo. La Biblia dice que nadie conoce el día ni la hora de la venida del Señor en Mateo capítulo 24 versículo 36, excepto el Padre. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25 versículos 1 al 3 enseña sobre la importancia de estar preparados y esperar con paciencia. Cada creyente es responsable de su relación con Dios y de estar preparado para el regreso de Jesús en 2 Pedro capítulo 3 versículo 14. La Biblia nos llama a vivir vidas santas y separadas para Dios en 1 Pedro capítulo 1 versículos 15 al 16, esperando el regreso del Señor. La esperanza en el regreso de Jesús es un tema central en la Biblia, como se ve en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, donde se describe la resurrección de los muertos. Los creyentes tienen la comisión de compartir el Evangelio y preparar a otros para el regreso de Jesús en Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20. La oración es fundamental para mantener una relación viva con Dios y prepararse para el regreso de Jesús en Lucas capítulo 21 versículo 36. Es importante buscar la verdad y comprender las Escrituras para no ser engañados en los últimos días en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. La comunión con otros creyentes es vital para el crecimiento espiritual y la preparación para el regreso de Jesús en Hebreos capítulo 10 versículos 24 al 25. La Biblia promete que Jesús regresará para llevar a los creyentes a su presencia en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, lo que nos llena de esperanza y gozo. La Biblia nos habla sobre el fin del mundo en varios pasajes, incluyendo el libro de Apocalipsis. En Mateo capítulo 24 versículo 3, Jesús habla sobre el fin de los tiempos y la destrucción del templo de Jerusalén. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17, se describe la segunda venida de Cristo como un evento en el que los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán transformados. Este evento marca el comienzo del fin de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15, se describe el juicio final, donde todos los seres humanos serán juzgados según sus obras. Los que hayan aceptado a Cristo serán salvos, mientras que los que lo hayan rechazado serán condenados. En Apocalipsis capítulo 13 versículos 1 al 18, se describe la bestia y el falso profeta, que engañarán a muchos y los llevarán a la condenación. La bestia es un símbolo del poder del mal en el mundo. En Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 al 18, se describe la marca de la bestia, que es el número 666. Esta marca es un símbolo de lealtad a la bestia y al sistema del mal. En Ezequiel capítulo 36 versículo 24, se describe el regreso de los judíos a Israel, lo que es un signo del fin de los tiempos. En la actualidad, Israel es un país independiente y los judíos siguen regresando a su tierra natal. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, se describe la reconstrucción del templo de Jerusalén,
lo que es un signo del fin de los tiempos. En la actualidad, hay movimientos que buscan reconstruir el templo en su lugar original. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5, se describe la apostasía y el aumento del mal en los últimos días. La gente se volverá más egoísta y amorfa, y el mal aumentará en el mundo. En Mateo capítulo 24 versículos 42 al 44, se describe la importancia de la oración y la vigilancia en los últimos días. Los creyentes deben estar preparados y vigilantes, ya que no saben cuándo vendrá el Señor. En Juan capítulo 3 versículo 16, se describe la necesidad de la salvación a través de Jesucristo. Los seres humanos deben aceptar a Cristo como su Salvador para ser salvos del juicio final. En Hebreos capítulo 11 versículo 6, se describe la importancia de la fe y la obediencia en la vida cristiana. Los creyentes deben tener fe en Dios y obedecer sus mandamientos para agradarle. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 50 al 57, se describe la promesa de la resurrección para los creyentes. Los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán transformados en el día del Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17, se describe el regreso de los ángeles y la trompeta final, que anunciará la venida del Señor. Los creyentes serán arrebatados al cielo para estar con el Señor. En Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 4, se describe la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde los creyentes vivirán para siempre con el Señor. La muerte y el dolor serán abolidos, y la justicia y la paz reinarán. En Apocalipsis capítulo 19 versículos 6 al 10, se describe la celebración eterna en el cielo, donde los creyentes alabarán y adorarán al Señor por toda la eternidad. La alegría y la felicidad serán completas, y la presencia del Señor será la mayor bendición. La Biblia enseña que el fin del mundo será un evento catastrófico que ocurrirá al final de los tiempos. En Mateo capítulo 24 versículos 3 al 14, Jesús describe los signos que precederán a su regreso, incluyendo guerras, hambrunas y terremotos. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 50 al 57, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra fe en Jesucristo nos da la victoria sobre la muerte y la tumba. En tiempos de incertidumbre, es importante aferrarnos a nuestra fe y confiar en la promesa de Dios. La arqueología ha descubierto evidencias que respaldan la historicidad de la Biblia, como la existencia de la ciudad de Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 19 versículos 24 al 25, se describe la destrucción de estas ciudades, lo que nos recuerda la importancia de la justicia y la misericordia de Dios. La ciencia y la fe no son mutuamente excluyentes. En realidad, la ciencia puede ayudarnos a comprender mejor la creación de Dios y su plan para la humanidad. En Salmo capítulo 19 versículos 1 al 6, se describe la gloria de Dios en la creación, lo que nos recuerda la importancia de la fe y la ciencia en nuestra comprensión del mundo. En 2 Pedro capítulo 3 versículos 10 al 14, se nos recuerda que debemos prepararnos para el fin del mundo viviendo vidas santas y justas. Esto incluye compartir el Evangelio con otros, amar a nuestros vecinos y buscar la justicia y la misericordia de Dios. En Hebreos capítulo 10 versículos 24 al 25, se nos recuerda la importancia de reunirnos con otros creyentes para animarnos y apoyarnos mutuamente. En tiempos de crisis, la comunidad es fundamental para nuestra supervivencia espiritual. La historia nos enseña que el fin del mundo no es un evento aislado, sino que es parte de un plan más grande de Dios. En Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 4, se describe la Nueva Jerusalén, lo que nos recuerda la esperanza que tenemos en Jesucristo. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7, se nos recuerda la importancia de la oración en tiempos de incertidumbre. La oración nos permite comunicarnos con Dios y buscar su guía y protección.
la fe y la razón no son mutuamente excluyentes. En realidad, la razón puede ayudarnos a comprender mejor la fe y a defenderla de manera efectiva. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, se nos recuerda la importancia de estar preparados para dar razón de nuestra fe. En Romanos capítulo 8 versículos 18 al 25, se nos recuerda la importancia de la esperanza en el fin del mundo. La esperanza nos permite enfrentar los desafíos de la vida con confianza y valentía. En Miqueas capítulo 6 versículo 8, se nos recuerda la importancia de la justicia en el fin del mundo. La justicia es fundamental para la supervivencia de la humanidad y para la realización del plan de Dios. En Lucas capítulo 6 versículo 36, se nos recuerda la importancia de la misericordia en el fin del mundo. La misericordia es fundamental para la supervivencia de la humanidad y para la realización del plan de Dios. En Santiago capítulo 2 versículos 14 al 26, se nos recuerda la importancia de la fe y las acciones en el fin del mundo. La fe sin acciones es muerta, y las acciones sin fe son inútiles. En Hebreos capítulo 12 versículos 1 al 3, se nos recuerda la importancia de la perseverancia en el fin del mundo. La perseverancia nos permite enfrentar los desafíos de la vida con confianza y valentía. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, se nos recuerda la importancia de vivir para Dios en el fin del mundo. Debemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos, y buscar su voluntad en nuestras vidas.